En este vídeo vamos a ver el tamaño de los protones y neutrones que constituyen el núcleo. Bien, vamos a empezar viendo algunas cuestiones de tamaño nuclear, es decir, el tamaño de los núcleos. Hemos comentado que el núcleo, que está formado por protones y neutrones en su parte interna, en el átomo, necesitamos bombardear con electrones de 100 megaelectronvoltios o protones o neutrones de 200 megaelectronvoltios para poder ver el núcleo. Es decir, de alguna manera lo que íbamos a hacer es usar un haz incidente de partículas en blanco. Sí, adelante. Este sería aquí el blanco, donde estarían los núcleos. Tenemos aquí un colector donde se recogerían la mayoría de las partículas incidentes que no colisionarían con los núcleos. Y luego habría un detector que con un cierto ángulo, sería movible el ángulo, nos iba a permitir detectar las partículas después de colisionar con los núcleos, ¿de acuerdo? Bien, a esto habría que añadir un pequeño detalle, porque sabemos que estas son las energías de los electrones y de los protones y neutrones, pero hay un tema importante que es el tema de la difracción. La difracción, que es un tema de óptica, nos dice que si un objeto con una cierta longitud de onda, puede ser una onda luminosa, puede ser una partícula que tiene una función de onda asociada, llega a un objeto de tamaño similar a la longitud de onda, en este caso un orificio, se va a producir lo que se llama la difracción. La onda se va a abrir hacia los lados, ¿vale? Y este ángulo de aquí va a tener el siguiente valor. ¿De acuerdo? Entonces, si la longitud de onda es mucho más pequeña que el tamaño de la rendija, entonces el ángulo va a ser pequeño y va a estar muy bien porque vamos a detectar perfectamente la sombra. Es decir, y entonces vamos a ser capaces de visibilizar perfectamente al objeto, ¿vale? Lo que pasa es que si hay difracción, si la longitud de onda es el tamaño de la rendija, este frente se va a abrir y la sombra va a ser a su vez amplia, entonces no vamos a saber mucho del tamaño del objeto, ¿de acuerdo? Entonces necesitamos longitudes de onda mucho más pequeñas que el tamaño de lo que queremos ver. Necesitamos longitudes de onda para electrones, protones, que sean mucho más pequeñas que el tamaño del núcleo, ¿de acuerdo? Si no, no vamos a ver. Recordemos que todas las partículas elementales tienen, según la mecánica cuántica, una longitud de onda asociada a la longitud de onda de Broglie, que tiene una forma para, por ejemplo, una mota de polvo. La longitud de onda iba a quedar de la siguiente forma. Esta sería la masa de la mota de polvo, esta sería la velocidad. Bien, nos quedaría una longitud de este estilo, ¿vale? Entonces la longitud de onda ya va a ser muy pequeña para... Esto solo se va a manifestar cuando las masas son pequeñas, solo se va a manifestar la longitud de onda cuántica cuando la m sea muy pequeña. Entonces va a funcionar perfectamente para protones y neutrones, que vamos a necesitar que sean de 20 megaelectronvoltios de energía para ver los núcleos, y los electrones, como son más ligeros y la masa está aquí en el denominador, para que la longitud de onda sea más pequeña, necesitamos que lleguen del orden de los 100 megaelectronvoltios para poder ver los núcleos, ¿de acuerdo? Bien.